me acuerdo alguna vez que toleramos, por ejemplo, a Oasis, y después terminamos igual carreteando en el camarín con Noel y todo eso. Si tuviera que hacer una lista de 10 discos, este estaría ahí. Tuvimos 2 noches completas como chupando con los Primal Scream. Tenemos un nuevo episodio de Disco en Disco y en esta ocasión nos lanzamos con Mauricio Durán de Los Bunkers a Mundo Vinil para hablar de su amistad con los de Café Tacuba, las ventajas de tocar en el Edomex e incluso en un gran timing de cómo fue la experiencia de Los Bunkers siendo teloneros de Oasis hace unos años. Sé que los Bunkers tienen este gusto por los Beatles, que es como una de las bandas base. De ahí también se influye el nombre de la banda. Y sé que tú tenías una banda de covers cuando estabas en la universidad. Ah, sí. ¿Cómo fue que descubriste a la banda? Porque estaban los discos en casa de mi abuela. Mi tío tenía un grupo de vinilos, de discos de vinilos de los Beatles. Y cuando yo era muy chico y mi tío se fue de la casa, algún día volvió a casa de mi abuela a buscarlos. Y me acuerdo de eso, de cuando llegó a la casa a buscarlos y ahí los sacó de un mueble que había. En ese tiempo era un equipo de sonido que venían empotrados en unos muebles de madera. Y sacó los discos y ahí por primera vez me recuerdo haber visto ya como a los Beatles bien o el primer recuerdo que tengo de ver las carátulas, ver sus caras. Más allá incluso del sonido, lo primero que me acuerdo es más como de la imagen. Y eran las portadas de los discos. ¿Qué disco era, recuerdas? Sí, tenía un disco que estaba el Beatles for Sale, estaba el Sgt. Pepper, había un Best Of de George Harrison, que el lado A traía temas de su época Beatles y el lado B era solista. Había uno que después con el tiempo un compilado que con el tiempo se conoció como Hey Jude, pero que era muy chistoso porque en Chile por mucho tiempo se le llamó compatible, pero era porque el disco era compatible para escucharlo en equipos mono y en estéreo, pero arriba decía compatible, entonces todo el mundo lo conocía como el compatible y traía puros temas que eran sencillos y que no venían en los discos. Venía Jude, Day Tripper o I Feel Fine, o Paperback Writer, todos esos temas que no venían en ningún LP, digo. Supongo que cuando tienes una banda los gustos siempre varían. Uh-huh. Pero se siente que en los Bunkers no tanto, no. Como que todos estaban encaminados. ¿Cómo fue que llegaron a esa conclusión de que todos tenían el mismo gusto musical, por decirlo de alguna forma? Yo creo que lo que favorece esa como unidad de criterio o de gusto tiene que ver con que hay 2 parejas de hermanos en la banda. Y entonces había 2 grandes focos pero no eran como 5 focos distintos en el caso nuestro. Eran como 2 grandes focos, y Mauro, que era nuestro baterista y que no tenía hermanos en la banda, él nos proveía también de mucha música, como que cuando cachó la onda que nos gustaba, él nos iba tirando como muchos discos y me los pasaba a mí, mi hermano chico me los sacaba y se los llevaba con los López y los copiaba, entonces al final siempre eran los mismos discos que andaban dando vuelta para todos, digo. Oye, y siempre mencionas que conociste a los Beatles cuando eras niño, y no sé si a ti te pasó que cuando entraste a la universidad, ya más grande, como que cambió tu gusto musical, o si hubo alguna banda que descubrieras. O sea, más que cambiar, se me amplió el mundo, porque ahí ya uno empieza también a escuchar otras cosas. Hubo un tiempo sí que era muy como ortodoxo con la música de los 60. Escuchaba muy poca música de otra cosa. Y claro, en la universidad ya empecé a escuchar a los Smiths, a los Pixies, a The Clash, a todas esas bandas que también después al final terminaron resultando ser igual de importantes que los Beatles, digamos. Es que este es mi disco, yo creo que este es mi disco favorito de toda la vida, sí. Y una de las razones principales fue porque creo que el primer disco donde los Clash realmente como que se salen un poco del formato o del ser con el cual el punk rock como los tenía como clasificado, y hacen un disco que es muy, donde ya se notan como otras influencias. Bueno, obviamente la música de Centroamérica, la música de Phil Spector está aquí, también hay mucho obviamente del rock and roll de los 50, entonces creo que el primer disco en Sandinista, después ya que el disco que viene después como que lo amplían mucho más
digamos, como la variedad de estilos, pero lo que todavía me resulta como muy impactante es que este disco es del 79, define el 79, y han pasado solo 2 años desde su disco debut, y como que noto que la diferencia musical es demasiado, se nota demasiado el crecimiento para hacer 2 años de música solamente, y por eso como que no sé, le tengo mucho cariño. Sí, me recuerda una época en que vivía solo, sobre todo ya me había ido de Concepción a Santiago, y me acuerdo que lo escuchaba todos los días. todos los días ponía este disco, sí. Entonces como que tengo que más o menos justo antes de sacar un disco que se llama Vida de Perros, que es cuando nos vinimos acá, escuchaba mucho este disco, sí. Sí, y nosotros veníamos de hacer un disco que era como que traía mucha influencia como de música latinoamericana. O sea, traía cosas, o sea, era un disco de rock and roll, pero sí tenía, que se llamaba La Culpa, el disco anterior. Pero sí traía elementos como instrumentos medio folclóricos, tiple, quenas y eso. Y después nos pasamos al Vida de Perros, que es un disco casi solamente de guitarras. Y mucho de que tenga que ver, que esté como más cargado la guitarra que cualquier otra cosa, yo creo que tiene que ver con que en esa época escuchaba mucho ese disco. Sé que México ha sido parte fundamental de los Bunkers, más allá de los fans y del apoyo. Leí en alguna entrevista que un fan les diseñó la página de MySpace hace 20 años casi. Claro, sí. ¿Siguen teniendo contacto con ese fan? No, ya no, de hecho como que siempre, no. Me acuerdo que nos llegó ese mail y como que nunca más supimos de él. Pero sí él hizo la página de Spotify. Y ahí generó una comunidad de chicas y chicos acá que escuchaban nuestra música, pero que nosotros no sabíamos que existía realmente. Y era una comunidad grande. Nosotros la primera vez que vinimos no sabíamos muy bien cómo a qué atenernos. Entonces como que o sea, lo que él hizo con esa página de MySpace sí realmente fue como muy clave para nosotros, digo. Creo que también en tu libro mencionas Canción para Mañana, se llama. Mencionas que Meme del Real y Café Tacuba fue como parte fundamental para que los Bunkers vinieran a México en cuanto a la música. Y mencionas una historia de alguien llevando una caja de discos. ¿Cómo descubres cómo descubres a Café Tacuba? ¿Cómo fue tu primer acercamiento musical con ellos? Los conocía de chico porque los veía en MTV. Sobre todo cuando sacaron El Re, con ese disco llegaron como muy fuerte a Chile. Y ahí habían canciones que me gustaban, no sé, Las Flores, todos esos sencillos de esa época me gustaban mucho. Y me acuerdo de que alguna vez haber llegado a Concepción el cassette y haber comprado el cassette del Re. Y los conocía por eso, pero después ya más personalmente los conocimos el 2004, 2005, que fue justo cuando estábamos un poquito antes de grabar el Vida de Perros. Y ahí conocimos a José lo primero, a Meme después, y bueno, y a Quique también. A Rubén ya lo conocimos acá en México, pero principalmente a José y a Meme. Y ellos se trajeron, nos vieron tocar allá en un evento que se hacía en Chile, y ahí nos dijeron, oye, si tienen disco para llevarnos a México. Y me acuerdo que ahí nosotros les pasamos una caja de CDs para que se trajeran. Y ellos acá lo empezaron a llevar le hacían una entrevista y llevaban el disco. No sé, ponte tú que en ese tiempo iban a Reactor y le pasaban el disco ahí al programador de Reactor. Oye, mira, escucha esta banda, qué sé yo. Antes ya Miguel Solís no había programado, pero era ya porque él había como investigado y sabía que nosotros andábamos tocando allá, pero nuestra música todavía no llegaba acá. ¿Cómo fue para los Bunkers? Tienen un concepto que a mí se me hace muy interesante, que es la chilenización del rock internacional. Y creo que a veces las bandas lidian mucho con ser comparadas con artistas más anglosajones. Para ustedes, ¿cómo fue el darle sonido a la banda? Tomando como referencia bandas que les gustaban, pero dándole el toque de ustedes.
No lo sé, no sé si sea como un proceso como tan como consciente o como no creo que algo que uno se pueda calcular. Es como, yo creo que uno, o sea, al igual que las personas, yo creo que las bandas también van adquiriendo una personalidad y van, a medida que crecen, esa personalidad se va afianzando o concretando o madurando. Y seguramente eso también pasa porque uno tiene ciertas características del lugar de donde proviene, obviamente de la música que escucha. La música que escuchaste desde niño, yo creo que también es como, a propósito de lo que estábamos hablando de los discos, de los Beatles y todo eso, es muy clave. Y obviamente uno cuando es chico escucha de todo, escucha la música que, en nuestro caso, la que sonaba en la radio, que era música, no sé, romántica, AM, música popular. Como vivíamos en dictadura también escuchábamos mucha música de raíz chilena que estaba prohibida, porque también había como un acto ahí medio de resistencia política. Estaba obviamente el rock clásico que escuchan, típico, las cosas que uno escuchaba porque, bueno, los Beatles, Pink Floyd, Queen, todo ese tipo de bandas que uno escucha porque son las bandas que escuchaban un poco tus papás, y todo eso se va mezclando, más los intereses que después la banda que tú vas descubriendo y todo. Yo creo que todo eso se va mezclando, y no solo música, porque también yo creo que hay otras cosas que son igual de importantes que la música a la hora de generar como la personalidad o de formar la personalidad de una banda, que tiene que ver con otras manifestaciones del arte, como la literatura, por ejemplo, los libros que uno lee, los escritores que uno lee, las películas que uno le maravillan. Todo ese tipo de cosas, pues, yo creo que van moldeando la personalidad de una banda, pero creo que es más bien algo instintivo que más que pensado, okay, tan calculado, creo yo. Mencionabas ahorita la dictadura y sé que tú empezaste a estudiar periodismo más por este sentido de las causas políticas, lo social, pero después pasas a la música y, según recuerdo, los Bunkers tienen una canción, no recuerdo el nombre, que habla sobre una mamá que tiene un hijo desaparecido. Ah, sí, hay una canción, o sea, el primer sencillo de la banda es una canción que se llama El Detenido, claro. Ajá. Y hace como un poco referencia a eso, pero era más bien una lectura también como para nosotros. Se había escrito sobre el tema, pero como la generación anterior a la nuestra, que era la que había sufrido más la dictadura, pero nosotros éramos más niños, como que habían escrito mucho de eso, entonces como que nosotros, la idea de la canción era escribir, pero ya de una lectura de una generación nueva, digamos, de cómo una generación nueva se hacía cargo de un tema que era que seguía siendo delicado, digamos, y sigue siendo hasta el día de hoy, por lo menos en Chile. ¿Hubo algún artista que te inspirara en ese sentido al momento de escribir canciones? Y te lo pregunto además de este lado consciente de la música. También en alguna entrevista leí que los Bunkers al principio hacían letras un poco muy difíciles de descifrar y que con el tiempo van haciendo como el lenguaje más claro, más directo, que se entienda mejor. Uh-huh. ¿Hubo alguna banda, algún artista de que tú tuvieras como inspiración en ese sentido? No creo que una inspiración directa, pero yo creo que todo influye. Lo mismo que hablamos recién de Joe Strummer o Violeta Parra, en el caso de Chile, Los Prisioneros, sin duda, que son una banda como fundamental para nosotros. Este es un disco de los Rolling Stones que se llama The Satanic Majestic Request, que siempre se le ha considerado como la respuesta de los Rolling Stones al Sgt. Pepper, pero yo creo que es como muy simple de plantearlo de esa forma. Y en general, como los Rolling Stones son una gran banda de blues o de rhythm and blues, creo yo que generalmente este tipo de discos que fueron más experimentales, como que no se le ha hecho justicia como a los buenos que son. Siempre se nombran como el Let It Bleed o el Exile on Main Street, por ejemplo, que obviamente que son grandes discos, el Beggar's Banquet, que es como que ahí está la especialidad de los Rolling Stones, pero yo a este disco igual le tengo mucho cariño, como que siento que aquí hay un germen de música que se hizo después en Inglaterra, por ejemplo. Siento porque hay mucho como de la movida manchesteriana, o lo que hizo Primal Scream,
por ejemplo, después en el Screamadelic y todo eso, creo que hay mucho de eso en este disco. O sea, creo que un disco que como que dejó una semilla plantada y que con los años, con las décadas después dio frutos más concretos que en su momento. Y bueno, y trae grandes temas. She's a Rainbow, 2000 Light Years From Home, que yo diría que son como mis favoritas. Este también es otro disco de los Zombies que me encanta. O sea, de los 60 que me encanta. Y es muy... O sea, para mi gusto este es como uno del... Bueno, es un disco favorito así de la vida. Si tuviera que hacer una lista de 10 discos, este estaría ahí. Y siento que fue una banda que como que no alcanzó tanta repercusión. Y de hecho, una vez que se separaron, sacaron de sencillo Time of the Season, que es como su sencillo más famoso, pero no alcanzaron como a gozar del éxito del sencillo. Y es un disco súper melódico. Es muy... Al igual que su portada, la música es muy colorida, creo yo. Tiene armonías vocales preciosas. Y bueno, y ellos eran grandes músicos. Rod Argent después hizo una banda que se llama Argent. Bueno, y otro hizo música más progresiva en los 70, pero aquí se dedicaba a tocar el Hammond así, con un sentido a lo mejor un poco más al servicio de la canción. Y su trabajo es bacán. Colin Blunstone también. Bueno, toda la banda en realidad. Sí. Así que este disco lo súper recomiendo. No recuerdo si es del 68, creo. Sí. Sí, y de hecho lo grabaron en Abbey Road. Pero... No sé, es como una joyita ahí que está como anclada en el tiempo. Eso es lo que siento de ese disco. Me gusta que además de hablar de música siempre noto este tono de fan que también veo mucho en tu libro, porque cuentas muchas experiencias que tuviste con el bajista de los Smiths cuando graban sí. la... ¿Qué fue? Un éxtasis, sí. Y de ahí salen rolas como Bailando Solo, y también cuentas lo de Café Tacuba, pero no sé si tú, creo que sí sabes, hay una historia de Paul McCartney tocando en Chile, y ahí le enseñan una canción de los Bunkers que él dice que es muy Beatles style. ¿Cómo fue cuando tú y tu hermano se enteraron de que a Paul McCartney le había gustado esta canción? Miño. Sí. Sí, bueno, como una sorpresa en realidad. Es como una historia media, ¿cómo se puede decir? Increíble. Entonces, nada, pues uno se lo toma así con... Es como tan irreal que no sé. ¿Nunca has conocido a Paul McCartney? No. ¿Ni interacción, nada? No, nada. ¿Ha habido algún otro artista de que tú fueras fan de niño y que después tuvieras la oportunidad de convivir? Sí, un montón, pues sobre todo los chilenos. Todos mis ídolos de los Jaivas, de Los Prisioneros, todos, Eduardo Gatti, todos los músicos, o la mayoría de los músicos que he escuchado cuando niños chilenos, con todos, después terminamos algún momento tocando algo, haciendo música o compartiendo un concierto. Y con otros también, y me ha tocado como están en situaciones de fiesta o cuando hemos ido a telonear de repente al principio, sobre todo, no sé, me acuerdo alguna vez que teloneamos por ejemplo a Oasis y después terminamos igual carreteando en el camarín con Noel y todo eso. ¿Cómo fue ese momento con Noel Gallagher? Fue muy amable porque como que uno tiene, o sea, como que él públicamente tiene como una imagen de cascarrabia, digamos, sí. Claro. Y era como todo lo contrario, era como muy caballero, muy educado, como que estaba todo el rato muy pendiente de oye, si quieren servir algo así, y como que todo el rato fue puro hablar de música. Porque tenían puesto un disco en el camarín, de una banda que a nosotros nos gusta mucho que se llama The Kings, y era una sesión en la BBC. Entonces nosotros como, estos son los Kings en la BBC. Y ahí como que empezaron, ¿y por qué cachan esto? Por esto. ¿Y qué otras bandas conocen de esa época? Los Small Faces, o esto aquí, esto acá. Y ahí como que ya hablando de música, como que todo era muy... natural. Claro, como muy, muy fluido, sí, pues. Y también pasó algo como muy extraño porque como que
porque no estaba solo él, estaban también otro par de músicos que tocaban con él y estaban todo el rato como nos hablaban se habían como fijado en los modelos como de guitarras que ocupábamos. Entonces, todo el rato como que hablaban de las guitarras. Oye, ¿y esta guitarra dónde la conseguiste? Sí, ¿por qué? ¿Y de dónde la trajiste? ¿Por qué te gusta esta? Ah, entonces como que todo giró muy en torno a la música, entonces fue como muy ameno todo el rato, como muy agradable, pues. También te quería preguntar, y se me hizo una anécdota que justo mencionas en tu libro, que a pesar de que vives en la Ciudad de México, también han visitado el Estado de México y creo que en alguna ocasión sufrieron un asalto a mano armada. Y te pregunto esto porque yo me acuerdo, la primera vez que vi a los Bunkers en vivo fue en la feria de Chalco, porque yo iba allá. Ajá. Y me acuerdo que era como... O sea, fue en una calle que estaba súper chica y persiguieron la camioneta en la que ustedes se fueron. No sé si tengas alguna otra anécdota como que tengas muy en mente de alguna visita que has hecho como a ese tipo. Es que nosotros tocamos mucho en el Estado de México. Mucho. Y como yo creo que mucho como del público que no armamos, más que tocando en la ciudad, fue en los alrededores de la ciudad. Y siempre íbamos a tocar como muy contentos porque también teníamos una sensación de... Nos pasaba que, por ejemplo, en Chile, cuando hacíamos esos shows acá, nosotros en Chile hacíamos como shows más grandes. Pero el hecho de venir acá y hacer ese trabajo también a nosotros nos mantenía súper vivos en el sentido de que nos tenían una posición, no era del todo... Pasa muchas veces que uno en la carrera puede ir como tocando y a medida que vas creciendo te vas como acomodando un poco. Pero yo creo que es súper importante para una banda de música no sentir como esa comodidad por completo. Y a nosotros en México nos daba eso porque nos abría se nos abría una puerta, pero también teníamos muy conscientes de que teníamos que trabajar mucho y había que picar piedra, y había que hacer un trabajo de hormiga de nuevo. Y por lo menos nosotros siento que nos reforzó y fue muy importante para... Es como que vuelves a hacer votos con lo que realmente te importa. Esto yo lo hago porque me gusta y me gusta tocar así, y me gusta tocar en este tipo de lugares, y me gusta estar haciendo este trabajo, me gusta tener que en algunos lugares poder empezar de cero, y estoy dispuesto a hacerlo, ¿cachai? Porque uno al final lo que quiere es transmitir las canciones. Y ahí a la hora de uno tener eso como objetivo, yo creo que no hay como... Creo que uno no puede como acomodarse en el fondo y decir, ya ahora no toco en este tipo de lugares, o ahora sí, no, ¿para qué si en la Ciudad de México hago un teatro para, no sé, el Metropolitan? Entonces, ¿por qué voy a ir a Chalco a tocar a una calle, como tú dices, y hay 500 personas, no sé? Eso también es muy bueno para una banda, creo yo, como mantener ese espíritu siempre. Mira, Primal Scream. Estos son los demos de la Screamadélica, que también es una banda que me encanta, también de mis favoritas así de toda la vida. ¿La has visto en vivo? Sí, y los conocí acá en México. Mira, y ¿nos puedes contar eso? ¿Cómo fue esa reunión? Sí, los conocí en una taquería. ¿En serio? Sí, en una taquería ahí en Álvaro Obregón. Y estábamos con unos amigos y un amigo le empezó a mandar como ronda de tequila. Le dijo, mira, ahí están los Primal Scream. Entonces cuando se fue, terminaron de comer, se pasaron como a dar las gracias. Oye, muchas gracias por los tequilas, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí como que nos pusimos a hablar, sí, oye, no, la música, no sé qué, bla, bla, bla. Y como que de repente dijeron, oye, ¿saben dónde hay un bar donde podamos ir a tomar como tranquilo, pero que no hay como... y que está buena la música? Y mi amigo les dijo, vamos a mi casa, les dijo. Y terminamos en la casa de nuestro amigo. Y ya el otro día fuimos a su concierto, y cuando terminó el concierto ya me hicieron pasar al camerino, y después nos dijeron, oye, ¿podemos ir de nuevo a tu casa? Sí, ya. Tuvimos 2 noches completas como chupando con los Primal Scream. Sí. Pero nunca le dijimos, pues estaba mi hermano también, nunca le dijimos que teníamos una banda ni nada. Como que era como muy así todo tranquilo. O sea, fue más como de compartimos el gusto de la música. Sí, y disjoqueamos. Estamos todo el rato ahí poniendo música y chupando.
Sí, muy buena onda. Y bueno, si algo amé de esta charla fueron las anécdotas de Mauricio Durán, especialmente la de cómo conoció a los Primal Scream en una taquería de la CDMX, una experiencia que ya le da todo el certificado chilango, así como saber más de los recuerdos que le traen The Beatles y otras bandas que han influenciado su carrera. Pero, ¿a ustedes qué les pareció? Nos vemos en el próximo de Disco en Disco.